Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos un viernes más a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 22 de diciembre, antesala de la Navidad. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Aprovechando la inauguración de un pabellón de la fe durante la Cumbre Mundial de la ONU sobre el Cambio Climático, COP28 en Dubái, el Papa Francisco reclama un cambio en el modo de vivir que se puede lograr al educar en estilos de vida sobrios y fraternos. Más allá de nuestras diferencias, dijo el Papa en un mensaje leído por su secretario de Estado, los que no sabemos hermanas y hermanos por la misma humanidad, estamos obligados a cuidar la casa común. ¿Cómo se logra una educación a la ciudadanía en esta dirección? ¿Qué tiene que ver una vida menos materialista con el cuidado de la casa común? Escucha Actualidad Pública que empieza ahora. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Saludos nuevamente, como cada semana les da la bienvenida a ustedes y a los compañeros en el panel, el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Está con nosotros en esta tarde el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Josian, saludos, estimada Lisa, mis compañeros de técnicos que nos acompañan cada semana, el público que fiel está todos los viernes aquí en Actualidad Pública. Aprovecho la oportunidad en este momento para desearles las mayores bendiciones en esta época navideña. Estamos, como bien dijo el licenciado Frontera, a las puertas de la celebración del gran misterio del amor en el cual Dios se hace presente en nuestra naturaleza para acompañarnos, para animarnos, para traernos el mensaje, Jesús traernos el mensaje del Dios Padre. La licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian. Saludos, señor presidente. Saludos a todos los que nos siguen a través de todas las plataformas y feliz Navidad, que tengan unos días, bueno, de unión familiar, de unión con el niño Dios, ¿verdad? Que se hace uno de nosotros en el pesebre, ¿verdad? Junto a su madre, Nuestra Señora, y a San José. Que tengan unas bendecidas Navidades. La semana pasada conversábamos sobre el discurso que el Papa Francisco envió para la apertura del Pabellón de la Fe durante la conferencia COP28, organizada por las Naciones Unidas para el tema del cambio climático, donde recordaba por qué esto es un asunto importante para la vida de fe de la Iglesia y que en esa misión de actuar para la construcción de un mejor futuro con la conservación adecuada de la casa común, era fundamental educar en un estilo de vida más sobrio y más fraterno. Lo que él describía como un salirnos del enfoque del consumismo materialista que solamente está pendiente de la riqueza y de las cosas al servicio de cada uno, sino recordando que los bienes son bienes limitados, que los recursos son recursos limitados, que cada uno debe aspirar a lo necesario y recordar a sí mismo las necesidades que entonces tienen a su vez los demás seres humanos, para desde el don, desde la fraternidad, desde el saber compartir adecuadamente lo que tenemos, podamos no solamente conservarlo hacia el futuro y garantizarlo para las nuevas generaciones, sino también nosotros poder alcanzar la paz y la armonía a nivel mundial. Esa preocupación del Papa sobre cómo se educa
para ese estilo de vida más sobrio, más fraterno, donde se posibilita la convivencia y la conservación, es el tema nuestro hoy en Actualidad Pública. Presidente. Sí, este año 2024, que comenzamos en enero 1, ya el Papa nos da atisbos de que va a estar enfocando gran parte de sus mensajes en el tema de la esperanza. O sea, es una llamada a que este tema de la paz, este tema del cambio climático, de la atención al cambio climático, lo hagamos desde la perspectiva y la plataforma y el convencimiento de que es posible. En otras palabras, que no estamos hablando de una utopía, de que de la verdad es algo alcanzable. Bueno, ese tema de la esperanza como camino para salir adelante es un tema que el Papa hace 4 años atrás le dedicó también su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz. Ancló su mensaje, como vamos a escucharlo en el 2024, lo ancló en el tema de la esperanza. Y entonces planteó el Padre, Santo Padre, la paz como camino de esperanza. La paz como camino de esperanza. Y en un momento en el cual hay conflictos en Israel y Palestina, en Ucrania, en tantas partes del mundo, guerras institucionalizadas, pero también en nuestras comunidades, en distintas partes del mundo, guerras más pequeñas, pero al fin y al cabo, guerras también, a veces en los mismos estados, en los mismos países. Entonces dice el Santo Padre, la paz como camino de esperanza tiene 3 componentes, que el primero lo mencionamos en el programa anterior. Segundo, diálogo. Vuelve de nuevo, insiste en el tema del diálogo. Este tema de atender el cambio climático, el tema de atender la guerra, tiene que pasar por los mecanismos de diálogo, de conversación, de entendimiento, de los mínimos que podemos construir para seguir dialogando. Pero el segundo componente, el primero es diálogo, el segundo, que nos resulta tan difícil a los seres humanos, es el tema de la reconciliación. No podemos salir adelante en el diálogo si no estamos dispuestos a reconciliarnos. O sea, la posible salida adelante de los conflictos de guerra tiene que partir de un tema que en algún momento haya reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que no estemos enfrascados en procesos de revancha o en procesos de ojo por ojo, diente por diente. Porque como diría Gandhi, ojo por ojo y los dos quedan tuertos o ciegos. Entonces dice, es fundamental la reconciliación. Y después que hay procesos de reconciliación, entonces tú construyes futuro, partiendo de la reconciliación, porque el futuro no se puede reconstruir desde la lucha fratricida. El futuro hay que reconstruirlo sobre el diálogo y sobre la reconciliación. Y el tercer elemento, hay que construirlo sobre un proceso de conversión. En otras palabras, no podemos seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. Yo recuerdo un estudiante que yo tuve en el pasado que tomaba una clase conmigo y con otro profesor y no la pasaba. No la pasaba y no adelantaba. Entonces viene un día a verme, me dice, mire profesor, yo tengo el problema que no adelanto en este campo que estoy estudiando porque estoy detenido en este curso. ¿Y con quién lo has tomado? Pues mire, ¿con quién no lo había tomado? Con este, con el otro, con usted. Y entonces yo le pregunto, ¿pero has pensado cambiar de concentración? Entonces me dice, no, pero es que eso es lo que yo quiero estudiar. Y yo le digo, pero espérate, escúchame. Llevas un curso, 2 cursos, 3 cursos, 4 cursos con distintos profesores y no das paso adelante. Quizás es el momento de cambiar de concentración.
cuento corto, cambió de concertación, fue completamente exitoso, pero tuvo que estar dispuesto a la conversión, a salir de lo que él entendía que era su zona de confort. Lisa. Esa palabra de esperanza, ¿verdad? Que el presidente pues ha transmitido la voz del Papa, ¿verdad? Hace muchos años, pero en concreto, ¿verdad? Como hemos comentado en este programa, al volver de ese encuentro con otros rectores latinoamericanos de universidades públicas y privadas en septiembre. Y escuchando, ¿verdad? ese repaso de esa insistencia del Papa en la esperanza que nos acaba de hacer el presidente, como uno de los tres elementos, ¿verdad?, que quiere traer a la mesa, recordaba lo que nos dice el Papa, lo que decía el Papa Benedicto XVI en su encíclica Esperanza que salva, Spe Salvi, ¿verdad? Advertía, ¿verdad?, sobre una concepción equivocada de la esperanza en cuanto a los cristianos, ¿verdad?, que de nuevo no es solamente de los cristianos del siglo XXI, sino que ya uno lo lee hasta en alguna epístola de San Pablo, ¿verdad? La esperanza cristiana no es simplemente esperar en ese reino de los cielos sin que me importe, ¿verdad?, lo que pase aquí, ¿verdad?, sin trabajar para hacer de nuestra casa común, del lugar donde estamos, uno más justo, ¿verdad? No es soñar en el reino de Dios sin ocuparse de lo que pase aquí. Al contrario, ¿verdad? Si no se busca hacer todo el bien posible aquí en la tierra, no se nos garantiza, ¿verdad?, un cielo, porque tenemos una responsabilidad para con los demás. Dios nos ha puesto en un lugar concreto, rodeado de una serie de personas, ¿verdad?, concretas, pues para mejorar las condiciones, ¿verdad?, que tengamos a la mano, lógicamente, ¿verdad? Y Dios nos da una gracia, una fortaleza especial para ello. Estaba recordando también una biografía que leí de San Pablo, que explica algunas de sus epístolas, que a veces pues eran como difíciles de entender para mí, y sí mencionaba como una recriminación que le hace San Pablo a una comunidad, yo no me acuerdo cuál era, que de momento empezaron a pasar la voz de que el mundo se iba a acabar ya mismo, entonces habían dejado de trabajar, ¿verdad? Y ahí él dice, o sea, quien no trabaje, que no coma, o sea, no pueden estar viviendo como que ya, vamos a esperar a que llegue esta segunda venida, ¿verdad?, prontito, y mientras tanto me quedo aquí tranquilito en casa. No, o sea, les exhortaba a trabajar y a trabajar a modo de apoyo para los demás, a modo de crecimiento no solamente personal, sino de del bien común, de la sociedad en la que vivimos, del crecimiento de las mejoras, ¿verdad?, en las condiciones de los demás, ¿verdad? Y el segundo elemento que trae el presidente, ese diálogo y esa reconciliación, pues fue algo que se mencionó la semana pasada, cuando se habló sobre esa necesidad de llegar a unos acuerdos, ¿verdad? Ahora también lo mencionaba el Papa, ¿verdad?, llegar a unos criterios a la hora de dialogar cuando hay conflictos, porque sin eso pues no es posible el consenso, que el consenso es parte del proceso del gobierno, ¿verdad?, democrático, es necesario para una democracia real. Y una verdad con la que, ¿verdad?, que solemos estar de acuerdo todos, ¿verdad?, con esa verdad es la dignidad humana, una dignidad inherente, ¿verdad? Creo que nadie va a negar eso, ¿verdad?, que todos, por el hecho de ser humanos, tenemos una dignidad que viene con el paquete, ¿verdad? O sea, esa dignidad de hijos de Dios. Y con respecto a la conversión, pues también recordaba la Laudato Si, esa primera encíclica sobre el cuidado de la casa común del Papa Francisco de hace unos años, en la que nos hablaba de esa conversión ecológica a una vida sobria, a ese amor y sensibilidad por los detalles. Aquí es esencial, pues, esa educación, ¿verdad?, desde pequeños, ¿verdad?, pero
se hablaba de esa responsabilidad para educar en el programa pasado, pero pienso que todavía en Puerto Rico hay mucho que hacer todavía para educar desde los primeros grados en ciudadanía, en convivencia social, en medio de un mundo pluralista. Sí, y hay que recordar que la esperanza es una virtud teologal, ¿no? Y el Papa lo ha insistido ya en unas catequesis que en el 2016 dedicó a las virtudes, ¿verdad? E insistía en este tema. No olvidemos que la esperanza no es para el cristiano un instrumento de resignación, sino que es una virtud, es decir, es la confianza en que las promesas que Dios ha hecho a la humanidad se cumplirán, porque las que hizo en su momento todas se han cumplido, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la que queda por cumplirse? Bueno, pues queda por cumplirse que regresará, ¿verdad? Queda por cumplirse esa venida definitiva en el tiempo, donde todos podremos disfrutar de los beneficios de la salvación que quedaron inaugurados con lo que vamos a celebrar en estos días, la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios, para que, como él mismo nos dice el Evangelio, tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por lo tanto, no hay nada más ajeno al cristianismo que la desesperanza, que el desvanecerse, que el decir, bueno, pues ya se acabó. No puede haber cristianismo sin esperanza, porque como dice San Pablo, ¿verdad? Y esa alusión que tú mencionas, no solamente porque el reino va a llegar y hay que trabajar porque llegue, sino porque si nosotros perdemos la esperanza del cumplimiento de esas promesas, pues de nada sirve creer. La fe se fundamenta, el fundamento de nuestra fe está en la resurrección, sí, pero no es solamente porque Cristo resucitó, es porque de la misma manera que Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él y estamos llamados a resucitar con Él por la gracia, por la salvación que ha sido inaugurada. Claro, eso requiere un esfuerzo y un trabajo, ¿verdad? Y el mismo Señor nos pone de manifiesto en las bienaventuranzas. Y una de ellos, ¿cuál es? Pues hay que construir la paz. Hay que construir la paz, hay que construir la justicia. Y el Papa Francisco, cuando ha hablado de esperanza, cuando ha hablado de la mirada hacia la casa común y hacia el futuro, siempre ha dicho, ¿por qué hay que hacerlo? Hay que hacerlo, uno, en justicia. En justicia no puede haber esperanza cuando no hay justicia para todos, porque entonces viven unos a costa de la esperanza de los otros, ¿verdad? Provocamos la desesperanza en los otros y por lo tanto es un antitestimonio cristiano, y tiene que haberlo en la fraternidad, es decir, en que todos somos hermanos, llamados no solamente a compartir lo que tenemos ahora, sino que por esa humanidad que compartimos, parte del texto del mensaje en Dubái, por esa humanidad que compartimos también la misma promesa. ¿Qué promesa? Pues la de la salvación para todos aquellos que, guiados por el Espíritu y la gracia, caminen hacia la construcción de ese reino al que estamos todos invitados a participar y pertenecer. Por lo tanto, es en el contexto de esa vivencia de la fe que el llamado a la esperanza, como dice el Papa, se hace concreto, y por lo tanto, pues según no podemos seguir hablando tenemos que actuar y construir la esperanza, como lo ha venido insistiendo, ¿verdad? Como dice el presidente, en todos los mensajes de este último periodo del año, en esa idea de forma impresionante y contundente. O sea, hay que actuar en la construcción de la esperanza como tenemos que actuar en la conservación de la casa común, como tenemos que actuar en la construcción de la paz. Entonces, mientras haya gente sin esperanza, tampoco habrá paz, porque la desesperanza es una forma de violencia. Y el Santo Padre parte de una premisa que yo encuentro interesante, un conocedor de la naturaleza humana como es él. Él plantea que en este proceso de construir la paz, que dice, por cierto, el proceso de construir la paz es un proceso artesanal, utiliza. Y nos dice, somos llamados a ser arquitectos de la construcción de la paz. Arquitectos, nosotros, diseñando los procesos para que se dé la paz. Y eso es un trabajo artesanal, es un trabajo de arte más que de técnica. Pero un conocedor de la naturaleza humana como es el Papa Francisco,
dice, hay que convencernos de demostrarnos nosotros mismos que creemos en la posibilidad de la paz. No es posible hacer la construcción de la paz si no creemos que eso es posible. Y nosotros los cristianos creemos que eso es posible porque Cristo Jesús nos acompaña en nuestra historia. Y por lo tanto no estamos solos. Dios nuestro Padre nos acompaña, Cristo Jesús nos acompaña, el Espíritu Santo nos anima. Y porque estamos convencidos de que eso es así, que no estamos solos. Y si le quisiéramos añadir un poco más con el cariño, la protección y el cuidado de la Virgen Santísima. Entonces, ¿qué pasa? Que de momento nosotros tenemos a Dios Padre, a Cristo el Hermano, al Espíritu Santo que nos acompaña y por lo tanto podemos nosotros decir, yo creo en la posibilidad de la paz. Va a ser complicado, va a requerir dedicar esfuerzos grandes y a veces tendremos luces, a veces tenemos sombras, pero no me cabe la menor duda que creo en que la paz es posible. Yo acostumbro a utilizar una expresión con mucha frecuencia en la universidad, el bien es posible. Convencido de que la paz es posible también. Pero el Santo Padre, conocedor de nuevo de la naturaleza humana, también insiste que no solamente creer que la paz es posible, sino creer que el otro tiene también la misma necesidad de paz. Entonces, si dos personas se sientan desde posiciones distintas, de posiciones probablemente encontradas, pero parten de la premisa, uno dice, es que el otro tiene la misma necesidad de paz que yo. El acercamiento al otro va a ser diferente. Entonces me acerco al otro reconociendo que tiene necesidad de paz, que por lo tanto no necesariamente es mi enemigo, porque también quiere la paz. Y por otro lado, estoy convencido en la posibilidad de la paz. Plantea el Santo Padre que podemos ir avanzando en la consecución de la paz y la consecución de la atención a los problemas apremiantes. La esperanza, como dijo, ¿verdad? Josian, es una virtud teologal y en verdad la formación cristiana se nos explica que las virtudes teologales pues son dones que nos da Dios, ¿verdad? Y que crecen pidiéndole al Señor que crezcan. Entonces una se pudiera preguntar, aquí voy a complicar un poco la cuestión, ¿por qué el Papa Francisco nos está animando a organizar la esperanza si es algo que viene, ¿verdad?, de Dios y qué hacemos nosotros, qué papel jugamos nosotros? Pues porque así como todos los talentos, ¿verdad?, el Señor espera que hagamos algo con ese talento, no es simplemente, pues nada, te pones ese abrigo y ya, sino qué vas a hacer con ese regalo, ¿verdad?, que te estoy dando, ¿verdad?, de la esperanza. Y las virtudes se aprenden y se entienden por medio de ejemplos. Y bueno, quería recordar aquí el ejemplo que nos da el Papa Francisco en Fratelli Tutti, Hermanos Todos, en esa encíclica que nos escribió en el 2020, de San Francisco, ¿verdad? El ejemplo tiene como mayor relevancia ahora que hay guerra en el Medio Oriente, pero cuenta cómo en el medio de las cruzadas, San Francisco de Asís decide ir a visitar al sultán Malik el Kamil, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que vive en Italia y decide en medio de una guerra ir a Egipto, que ahora mismo pienso que ninguno de los que estamos aquí decidiríamos en estos momentos organizar un viaje a Egipto, ¿verdad? Pero ¿para qué, verdad? No de turismo, sino para hablar con alguien de una religión totalmente distinta a la suya, ¿verdad? También en una época en la que viajar no era a través de un avión, ¿verdad? Era muy peligroso, podía ser asaltado en el camino, pero logra ese diálogo, ¿verdad? Supera todas esos obstáculos que pudo haber tenido, esos razonamientos, ¿verdad?, mentales que pudieron haber surgido,
para tomar esa decisión de salir al otro, no esperar a que viniera donde él, sino salir él al otro, cuando pues también, quizás el católico era el enemigo en ese entonces. Es una lección, ¿verdad?, de cómo se vive la esperanza, cómo se organiza la esperanza. Y simplemente para terminar esta media hora, pues cito lo que dice el Papa en el número 4, al final de esta encíclica. Allí, Francisco, en ese diálogo, acogió la verdadera paz en su interior. Se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás. Ahí hay una clave. Se hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. Como dice Lisa, hay que cejar esta primera media hora, pero eso no quiere decir que no nos quede la próxima. Así que vamos un momento a hacer la pausa, pero enseguida estamos de vuelta con ustedes. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigos, a Actualidad Pública, hoy viernes 22 de diciembre del 2023, el último programa que tendremos este año, pero ahorita vamos a esos detalles. Y estamos hablando sobre la invitación del Papa a educar sobre una nueva forma de vida que contribuya al cuidado de la casa común y al mismo tiempo a una mejor relación de fraternidad en la humanidad. Y lo hemos enfocado desde la perspectiva del llamado que el Santo Padre nos ha hecho a la acción y a la construcción de la esperanza. Yo quisiera ir sobre algunas frases del Papa sobre esa figura de la esperanza. En el 2015, en el Angelus del 6 de septiembre, decía el Papa que la esperanza no es un optimismo pasivo, es combativa, con la tenacidad de quienes van hacia un destino seguro. Estamos claros de hacia dónde vamos, por lo tanto estamos haciendo todo lo necesario para llegar allí, porque sabemos que llegar es una certeza, ¿verdad? Y por eso es que esperamos, ¿verdad? Esperamos poder, confiamos que vamos a llegar ahí, como decía Lisa ahorita, con la fuerza que Dios nos da y que nos transmite para ello. Eso en contraposición a aquella imagen de Nietzsche de que la esperanza es la virtud de los débiles. Dice, claro, los débiles, como no le queda otra cosa que esperar que alguien venga a socorrerlo, dice, bueno, yo tengo esperanza de que las cosas vayan a mejor. No, esa no es la visión cristiana de la esperanza. Es, como decíamos ahorita, es una virtud de la que Juan Pablo II nos recuerda que todos estamos llamados a ser testigos, y Benedicto nos decía, y ser testigos porque la esperanza es la que nos cambia la vida, la que nos permite creer y tener la certeza de que lo que creemos se hará realidad, es la esperanza. Claro, pero eso va acompañada, como nos insiste el Papa Francisco, de la caridad. O sea, si tú de verdad crees y esperas en lo que crees, tienes que construir lo que crees. ¿Cómo? Pues amando. Y amando en la medida del cristianismo sobre el amor. Y en esa misma línea, el Papa en el Urbi et Orbi, el mensaje Urbi et Orbi con motivo de la Pascua del 2020, nos decía que la esperanza no se trata de una fórmula mágica que va a hacer desaparecer los problemas. No, como yo tengo esperanza, yo confío en que Dios me va a sacar esto del medio y esto se va a resolver. No se trata de eso. Es en cambio la victoria del amor sobre la raíz del mal. Paréntesis, por eso es que creemos que la paz es superior a la guerra, y por eso es que creemos que tenemos que poder andar y caminar más allá de los acontecimientos que estamos viviendo en este momento en el mundo. Vuelvo a la cita del Papa. Es la certeza de la victoria del amor sobre la raíz del mal. Una victoria que no evita el sufrimiento y la muerte, no las va a evitar, vamos a seguir viendo el sufrimiento y la muerte, pero los atraviesa, abriendo un camino sobre el abismo que representan el sufrimiento y la muerte. Y ese camino transforma entonces el mal en bien, que es la marca distintiva y exclusiva del poder de Dios. Un derecho fundamental que hemos conquistado, o que Jesucristo ha conquistado para nosotros con su Pascua, y que no nos será arrebatado, el derecho a la esperanza. Y ahí es donde quiero entrar en esa palabra, en el derecho
a la esperanza. Es decir, todo el mundo tiene que tener las garantías necesarias para conservar su esperanza, para que no se le niegue la esperanza. Y volviendo a lo que decíamos en la primera parte del programa, por eso es que estamos todos llamados y obligados a construir la esperanza, a mantener la esperanza. Y ante todo eso dice, el futuro es incierto. Sí, el futuro es incierto, pero con esperanza. Que las cosas son complicadas. Sí, pero con esperanza. Que los problemas que estamos enfrentando, sí, pero con la esperanza de que poniendo nuestro empeño, poniendo nuestra capacidad y utilizando adecuadamente los recursos que tenemos, todo eso es superable. Porque de lo contrario, pues estamos renunciando a nuestra propia realidad como cristianos, a eso que decimos que celebramos. Bueno, pues conversando con el padre Ferrer en estos días y en un retiro que tuvimos con él la semana pasada, decía, bueno, parece que es obvio lo que voy a decir. Decía, Jesús no va a nacer el 25 de diciembre. Y la gente, ¿cómo que Jesús no va a nacer? No, Jesucristo ya nació. Jesucristo ya nació y una vez nació para siempre. Y si nació en tu corazón, no tiene por qué volver a nacer. Lo importante es que tú lo mantengas vivo ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para eso que decimos, que celebramos y que creemos, hacerlo realidad? Entonces dice el papá, por eso es que hay que reeducar. Para que todos seamos capaces de comprender esa realidad. Dice, y ahí es donde la religión tiene un papel social fundamental, porque es desde la certeza que la fe nutre, que es posible hablar realmente de esperanza. Saca eso del medio y todo el mensaje sobre la esperanza y todo el mensaje sobre la posibilidad de un mejor mundo y de un mejor futuro y de unas mejores condiciones, pues se cae también y desaparece, porque entonces se sustituye con la riqueza, con el dinero, con la violencia, con las armas y con, al fin y al cabo, mayor producción de desechos, mayor marginación y el descarte no solamente de las cosas, sino también de las personas, como el Papa ha insistido. El Papa Francisco, porque los radioescuchas estarán, y los que nos ven a través de las redes sociales, estarán preguntándose, bueno, ¿y cómo lo hago? Porque está interesante lo que están planteando aquí en Actualidad Pública y lo que plantea el Papa. Pero óigame, ¿y cómo lo hago? Hay pistas sobre cómo hacerlo. Y por favor, ¿lo podría plantear el cómo hacerlo de tal manera que yo lo pueda entender? Pues sí, da la casualidad que sí. Y de hecho el Papa Francisco, desde todo su pontificado, pero yo quisiera destacar el mensaje para el año 2017 de la Jornada Mundial de la Paz, planteó, ahora no tanto a manera institucional entre los países, sino a manera individual, porque hemos estado hablando aquí que la paz se construye comenzando por una situación personal. Entonces dijo el Papa lo siguiente, tenemos que hacer la no violencia activa nuestro estilo de vida. Eso no es trivial, que las personas que nos conocen, las personas que comparten nuestra vida ordinaria, la de todos los días, digan, esta persona tiene un estilo de vida no violento. No violento. Es como si incluyéramos en el proceso de santificación en la vida ordinaria, incluye tener un estilo de vida no violento. La no violencia como un estilo de política para la paz, individualmente, familiarmente, comunitariamente, universitariamente, comunitariamente en general. En otras palabras, y esto es como una convocatoria y un reto a todos los que nos escuchan y nos ven, que la no violencia guíe nuestras relaciones personales, comunitarias y políticas. Al final del día, uno está llamado a hacer como un análisis, al final del día, ¿no? El examen de conciencia, ¿cómo fue el día? San Ignacio dice, hazlo varias veces al día, no solamente al final. Pero la pregunta, el análisis que tenemos que preguntarnos es, que tenemos que hacernos es, mis acciones personales, comunitarias, han sido acciones no violentas.
no violentas en la expresión, no violentas en el uso del poder, no violentas en las acciones personales. Y entonces el Papa puso como ejemplo las personas que ustedes conocen: Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Martin Luther King y otras tantas personas en el mundo. Y entonces ha dicho que estas personas y otras tantas personas que ustedes conocen, que cuando usted las mira dice, ¿sabes qué? Algo distintivo de esta persona es que no es violenta, ni en su expresión, ni en sus acciones, ni en su manera de acercamiento en su relación con el otro. Y entonces dijo el Papa, si quieren un perfil, un cuadro de cómo debe ser, escuchen las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, dice el Papa, trazan el perfil de una persona que podemos definir como una persona buena y auténtica. Bienaventurados los mansos, misericordiosos, los que trabajan por la paz, los puros de corazón, los que tienen hambre de ser justicia. Queremos construir la paz, vivamos según las bienaventuranzas. Somos todos iguales, ¿verdad? Igualmente dignos, ¿verdad? Hombres, mujeres, no importa la raza, las condiciones sociales, pero sin embargo notamos diferencias, ¿verdad? Dios no quiso hacernos con los mismos modos de ser, incluso, ¿verdad? En el caso de los hombres y de las mujeres, tenemos un físico distinto, una psicología distinta, ¿verdad? Pues tiene que haber un propósito para ello, ¿verdad? Dios no hace las cosas sin un diseño, ¿verdad? Sin un plan. Y conectado con ese hacer, la no violencia, nuestro estilo de vida que mencionaba el Papa y citaba el presidente, pues en el caso de nuestro día a día es, o podría ser, luchar por ir por encima de las diferencias, no hacer, ¿verdad?, que cause una reacción de violencia en nosotras, ya sea verbal, ya sea y nosotros físico, porque si se ven las diferencias como algo que nos enriquece, como, no sé, algo que nos hace crecer, pues podremos convivir, ¿verdad?, de una forma más pacífica, ¿verdad? La otra persona me complementa aquello que yo no tengo y que quizá quisiera tener en cuanto a forma de ser, en cuanto a virtud, en cuanto... Veo que esa otra persona lo tiene. Pues en vez de entonces reaccionar con envidia o con... A veces las redes sociales fomentan mucho eso, ¿verdad? Pues reaccionar diciendo, ¿cuánto puedo aprender yo de esa persona? Y a la vez, ¿verdad?, con esa autoestima saludable, decir, ¿y cuánto esa persona puede también aprender de mí, ¿verdad? Hay cosas que yo tengo que esa persona no tiene en cuanto a formas de actuar o de ser, y viceversa, ¿verdad? Hay muchos atributos que ven esa persona que viéndola como ejemplo, ¿verdad?, me pueden ayudar a desarrollarme para ser mejor, para ser más virtuosa en un tema o en otro, ¿verdad? Y bueno, esto quizás siguiendo esa línea de ir a lo concreto, volviendo de nuevo también a un tema macro, ¿verdad?, que también mencionó Josian, quería leer, ¿verdad?, estos puntos de Fratelli Tutti del Papa a la luz de lo que ha pasado en estos últimos meses, ¿verdad?, porque sí dan claves de causas de violencia precisamente en el mundo, pero que también podemos aplicar, ¿verdad?, en nuestras propias vidas, ¿verdad? Dice que se encienden, y a lo que está pasando en nuestro país, se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados, resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En varios países una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social, enmascaradas bajo una supuesta defensa
de los intereses nacionales. Son casi proféticas estas palabras. Lo que nos recuerda que cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún, ¿verdad? Es el camino. El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre, podríamos añadir la esperanza, ¿verdad? Han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros, aquí en Puerto Rico, añado yo, sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos. ¿Verdad? Todos debemos de sentirnos involucrados en esas situaciones para mejorar esas condiciones, ¿verdad? Y que sean esos bienes, ¿verdad? Pues bienes para todos, ¿verdad? La justicia, el amor, el bien, la solidaridad, la esperanza. En el próximo punto, en el 12, dice el Papa, abrirse al mundo es una expresión que hoy ha sido cooptada por la economía y las finanzas, como sustituida por dominada, ¿verdad?, por la economía y las finanzas. Se refiere exclusivamente a la apertura a los intereses extranjeros o a la libertad de los poderes económicos para invertir sin trabas ni complicaciones en todos los países, ¿verdad?, lo que hacen a veces las multinacionales. Los conflictos locales y el desinterés por el bien común son instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural único. Entonces, anulando esas diferencias nacionales que son riquezas, ¿verdad?, de esa cultura propia. Esta cultura, dice el Papa, unifica al mundo, pero divide a las personas y a las naciones, porque la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Hay más bien mercados donde las personas cumplen roles de consumidores o de espectadores. Ya pensaba que, no sé, uno con un teléfono en la mano puede tener el mundo en la mano, ¿verdad?, tener muchos conocimientos, ¿verdad?, información de muchos países, pero vivir en un mundo totalmente, ¿verdad?, en una burbuja, individualizado. El avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes, que se protegen a sí mismos, pero procura licuar las identidades de las regiones más débiles y pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes. De este modo, la política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el divide y reinarás. Pues cuidado, ¿verdad?, con esa mentalidad que, ¿verdad?, aspira al globalismo, que quizás pues, nos abrimos a intereses económicos transnacionales que sin embargo no traen desarrollo económico, ¿verdad?, al país, sino que empobrecen al pueblo, ¿verdad? A veces lo que también ha dicho el Papa mucho, ¿verdad?, que estamos en un mundo en el que los ricos se van haciendo cada vez más ricos y los pobres se empobrecen cada vez más, y eso se notó especialmente en la pandemia, ¿verdad?, al terminar, digo, continúa, ¿verdad?, pero la pandemia expuso, así como los huracanes y los terremotos, la pobreza que viven muchas personas. Y por eso el Papa insiste, y sobre todo en Fratelli Tutti, en que entonces no podemos ser indiferentes. Esta frase de no me asusta el mal de los malos, me asusta la indiferencia de los buenos, ¿no? De quienes no son capaces entonces de asumir concretamente ni siquiera posiciones, ¿verdad? Hay gente que por miedo y lo estamos viendo ahora mismo con el tema de la guerra en Israel, en esta situación en Estados Unidos, donde la gente no puede ni siquiera asumir posiciones sobre lo que está pasando, porque estar a favor de uno es inmediatamente estar en contra de otros, ¿no? Como ha dicho el Papa, lo que está mal hay que denunciarlo, no importa quién lo haga. Entonces, una cosa es el derecho a defenderse y otra cosa es el derecho a defenderse a expensas de la aniquilación del otro, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tiene que haber un parámetro de balance? Entonces, tiene que haber espacio entonces para uno poder asumir posiciones y para poder defender esas posiciones y expresarlas desde la justicia
y desde las implicaciones que tienen para la construcción de la solidaridad y de la esperanza, y que sea materializable, ¿verdad?, esa construcción del reino desde la bienaventuranza o desde las expresiones que tú mencionabas, Lisa, de esa invitación que hace el Papa. De lo contrario, pues, ¿dónde uno queda?, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la indiferencia no construye. Es más, contribuye a destruir, y es en ese sentido que es necesario mirar. En el 2016, es interesante lo que trae José, en el 2016, el Papa Francisco dedicó su mensaje a la Jornada Mundial de la Paz al tema de la indiferencia, al tema de la indiferencia. Y en aquel momento dijo lo siguiente: vence la indiferencia y conquista la paz. Entonces la invitación a los cristianos, la invitación a todo el mundo, a las hombres y mujeres de buena voluntad, era a vencer la indiferencia. Entonces decía el Papa en aquel momento: Dios no es indiferente. De hecho, la celebración que vamos a tener el 24, el 25, es el reconocimiento que Dios no fue indiferente. Dios se encarnó en nuestra naturaleza, en el vientre purísimo de la Santísima Virgen, y lo vamos a celebrar el 25, del Dios que se hizo uno con nosotros. No fue indiferente ante el dolor, ante el reclamo de la humanidad herida, no fue indiferente, me encarno en su naturaleza para redimirlos. Entonces dice el Papa, Dios no es indiferente. A Dios le importa la humanidad, Dios no la abandona. Y la invitación a nosotros los cristianos, desde la santidad en la vida ordinaria, es exactamente a lo mismo, a no ser indiferente, a no abandonar a los otros, a no abandonar a los hermanos, a hacernos carne con su carne, necesidad con su necesidad, para hacerle presente al hermano en su vida el Dios en el cual nosotros creemos que se hace presente en su vida. Bueno, el buen samaritano. Exactamente. O sea, ¿quién es el prójimo? Bueno, el que no pasó por el lado, como si no fuera con él, el que se involucró. Entonces dice el Papa, ¿por qué no ser indiferente? No no puedes ser indiferente porque tienes que custodiar las razones de la esperanza. Las personas tienen anhelos, las personas tienen esperanza, y tú, al no ser indiferente, custodias esas razones de la esperanza. Y sigue diciendo, hay muchas razones para creer en la capacidad de la humanidad que actúa conjuntamente en solidaridad. Entonces la invitación es, trabajemos solidariamente, trabajemos conjuntamente, no seamos indiferentes, todo lo contrario, mantengamos la unidad. Reconocimiento de la interconexión, lo hablamos anteriormente en el programa, la interdependencia que tenemos unos de otros, pero de lo más importante, no ser indiferentes, porque tenemos la capacidad de preocuparnos por los más frágiles. Siempre tenemos que hacer esa pregunta al final del día. ¿Qué yo he hecho para proteger al desvalido? ¿Qué yo he hecho para proteger al más frágil? ¿Qué yo he hecho para custodiarle la esperanza a esas personas? Y a través de nuestras acciones estaremos protegiendo el bien común. Precisamente por aquello que ya lo hicimos la semana pasada, esta semana también vamos a terminar musicalmente. ¡Oh! Sí, pero antes de irnos, para que sepamos, estos próximos 2 viernes, el viernes 29 y el viernes 5, en este espacio estaremos compartiendo con ustedes música navideña. Nosotros estaremos tomando el receso que corresponde a estos días. Eso no quiere decir que la universidad va a estar cerrada, la universidad va a estar abierta, las oficinas de servicio van a estar disponibles para todos ustedes, para nuestros estudiantes y los que están en proceso de matricularse. Pero, y regresaremos de forma ordinaria a partir del 8 de enero, por lo cual ese viernes 12 de enero estaremos aquí otra vez con ustedes
y desde ahora pues les deseamos a todos una feliz Navidad, un hermoso y esperanzado año nuevo, y con nosotros también con la esperanza de que de aquí en adelante, viernes tras viernes, ustedes sigan compartiendo este espacio con nosotros como hasta ahora. Un año que, como dice el presidente, el Papa ya ha ido dando señales de por dónde nos va a llevar en el camino. Año de elecciones aquí y al lado de allá, por lo tanto habrá muchas cosas de las que tendremos que hablar y discutir desde aquí, desde la plataforma de Actualidad Pública. Hoy, con esta idea de que no podemos quedar indiferentes, precisamente nos vamos a despedir con la canción de León Gieco, que hizo también entre las mejores interpretaciones la de Mercedes Sosa, una canción que ante lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo alrededor del mundo, pues nos tiene que tocar a cada uno también en nuestra fibra. Solo le pido a Dios, pues nosotros también pidámosle que al contemplar el misterio de su nacimiento, la realidad de ningún ser humano nos sea indiferente y nosotros también seamos constructores de la esperanza. Feliz Navidad para todos, nos vemos el año que viene. Muerte no me
Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.